Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección de Hablemos con Propósito. El día de hoy estamos acá con Gustavo Manzanelli. ¿Qué tal, ¿Cómo Gustavo? estás? Así, con Encantado de gusto. poder tenerte. Él, bueno, psicólogo, sexólogo, esposo, también padre. Así Así es. que encantado, Gustavo, de poder tenerte en esta sección. Vamos a hablar de un tema muy bueno, muy interesante para mí, que es sobre la masculinidad de Jesús. Y vamos a tocar varios puntitos, varios temas importantes, varias preguntas que siempre me quise hacer. Y bueno, que menos importante tener un especialista como vos, Gustavo, acá en el canal. Y bueno, ¿cómo te sentís, Gustavo? Bien, bien. Expectante. Algo bueno va a ¿Nervioso? salir. No. Sí, un poquito, tranqui. No, un poquito. Hay una ansiedad siempre que tiene que estar, que es la que calienta motores. Está bien, está bien. Bueno, tenemos mates también, Eso suma. así que siempre infaltable. Gustavo, ya para ir entrando en el tema también, te quería preguntar, ¿qué es la masculinidad para vos? Es una expresión que nosotros los varones tenemos, que claro que está muy relacionada con la cultura, porque cada cultura tiene su forma de expresar. Y la verdad que, bueno, uno tendría que hacer un análisis de cómo nosotros la expresamos en nuestro contexto a la masculinidad, y sobre todo para ver cuáles son aquellos aspectos que habría que fortalecer, habría que fomentar, y otros, porque todo tiene dos caras, ¿no? En algún sentido las fortalezas y las debilidades creo que están, Mm, pero poder nosotros identificar eh, cómo nosotros la estamos viviendo, y sobre todo eh, que los síntomas, viste, de en cuanto a ciertas cuestiones que van pasando que no están tan buenas, prestar la atención para ver qué es lo que nosotros tenemos que fortalecer. Me refiero a mm, síntomas, no sé, dificultades con nuestras parejas, o las quejas de que nuestras parejas hacen de nuestro rol, nuestra función, los hijos, tal vez el tema del trabajo, el trabajo también en el ministerio, mm. ¿no? Síntomas que vos decís, si vos te pones a verlo de una perspectiva un poquito más lejana y lo ves un poco más, te empezás a dar cuenta que hay muchos patrones en común. Ujú. Entonces ahí empezamos, a través de un síntoma, empezamos a ir indagando poco a poco cuál es la posible causa de ese síntoma, cuál es la raíz. Para no quedarnos con el decir, por ejemplo, no sé, los varones en la iglesia, por ejemplo, ¿no? O en el trabajo, o en la familia, no tenemos roles muy participativos. Ujú. Entonces hay que fomentar, sí, sí, ok, hay que hacerlo, pero también hay que entender de dónde viene esto, Ujú. porque si no, no seríamos justos en leer esta disfunción, sino que estaríamos haciendo mucho hincapié en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que hacer, y, y dejamos de lado de dónde venimos también, ¿no? Mm. De qué otras generaciones también estamos nosotros viniendo. No para Claro, justificar lo que no está saliendo bien de parte de nosotros, no es para justificar, sino más que nada para para entender, entender. Claro. y ahí hacer un trabajo un poquito combinado entre nuestra historia, entender un poco, y sobre todo qué es lo que hoy tendríamos que hacer. Pero Mm. creo que la lectura del contexto nos va a ayudar mucho a decir por qué tenemos esta expresión de hombres, de masculinidad, la que tenemos aquí en esta región, si se quiere, o en nuestro país, por ejemplo, o en Latinoamérica. ¿Ves? Mm. Ahí ya vas ampliando y vas encontrando otros Distintos modelos. tipos, Sí. sí. ¿Hay algo en común en toda, mencionaste recién esto de los países, en diferentes culturas? ¿Hay algo que vos ves en común que decís, esto es, lo veo en todos los hombres y necesitamos hacer un cambio? Yo creo que venimos de generaciones, y no digo que hoy no lo haya, porque creo que sí, también hoy lo hay todavía, pero venimos de generaciones donde, por ejemplo, el machismo ha tenido un rol muy característico del hombre, y un hombre, por ejemplo, machista, eh, un hombre rudo, un hombre, viste, que las cosas son de esta manera, las mujeres ocupan un lugar, Mm, nosotros, y yo creo que eso ha sido una constante. Y después, por otro lado, está la manifestación del hombre más débil. Algunos le dicen macho alfa, otros le dicen macho beta, dando a entender un poco, no macho sé, beta sería el débil, digamos. claro, que hay otra Ajá. forma, otra expresión de masculinidad o de hombre,
que el macho alfa lo ve como muy negativo al macho beta, pero más allá de la connotación negativa que se le dé, es una realidad que tenemos distintas maneras de expresión. Entonces, ¿qué veo yo? Que en esta cultura latinoamericana hay mucho machismo. Mírate, un pequeño paréntesis. El sábado pasado estuvimos hablando a los adolescentes de nuestra congregación y a los sobre el tema de la sexualidad. Uh-huh. Y en este caso hicimos así, dividimos hombres y mujeres. A veces hacemos esa, pero también a veces hacemos que Judith le hable a los varones y yo le hable a las mujeres, ¿viste? Qué bueno. Es una buena combinación también esa, sí. Y en este caso, a ver los puntos de vista de exactamente, ¿no? Que las chicas escuchen o pregunten cómo pensamos los varones, qué buscamos mayormente, en líneas generales, y viceversa. Y en esas reuniones hablábamos justamente de que, por ejemplo, un temita no menor, que es la virginidad, ¿no? Cómo se plantea mucho en las mujeres, ¿no? Pero no tanto en los hombres. Oh. Entonces nosotros como que pareciese ser que tendríamos todos los permisos y las oportunidades para poder aprovechar, pero no las mujeres. Entonces la virginidad parece ser que aplica sola, históricamente fue así, ¿no? Históricamente fue así, y las mujeres tenían que... Okay. Y además siempre uno en la adolescencia veía eso, que el hombre que era virgen, por así decirlo, era menos hombre, o era el ridículo del grupo, claro, porque no era como el popular, digamos. Exactamente. Y la mujer virgen se ve todo lo contrario, como más deseada, honrada y demás, como que... Bien. O sea, uno nunca entendía eso, pero... Sí, eso a nivel cultural ha pasado mucho tiempo y hoy por hoy yo le hablaba a los adolescentes y le decía esto justamente parece ser que ¿quién de los chicos no le gustaría tener el día de mañana formar una pareja con una chica que sea virgen, ¿no? Que no haya tenido experiencias con otros varones y demás, ¿no? Como que eso tiene mucho que ver con nuestro machismo y esta necesidad de ser exclusivos. Por el ego también. Por el ego, por nuestra propia inseguridad. Entonces, digo, claro, las chicas tienen y nosotros no. Y si nosotros no, ponerle que también digamos, no, nosotros tampoco tendríamos que tener, pero un tema que lo vamos a hablar después seguramente, sí, que tiene que ver con el consumo de la pornografía. Bueno, esa pregunta te quería hacer. Bien. De la raíz del machismo. Yo personalmente siempre lo que he hablado también con otras personas, que creo que viene mucho sobre la pornografía, la raíz del machismo. De cómo ver a la mujer de esa determinada manera, de una manera de un objeto sexual y no como otra cosa. Entonces el consumo de pornografía nace e incrementa mucho más el machismo en uno, ¿no? Sí, antes cuando no había pornografía, bueno, estaban los burdeles donde el hombre tenía toda la posibilidad. Pues fíjate que uno dice burdeles, pero generalmente en las películas, uno cuando ve las películas de otra época, ve, obviamente, uno dice, obviamente, un burdel de mujeres. No había burdeles de hombres. Claro. Después, con el tiempo, se empezaron a sumar los muchachos en la oferta sexual. Sí. Pero el hombre tenía la posibilidad de tener a su esposa, a su pareja, a sus hijos, la madre, digamos, o sea, tener esa mujer que es madre de los hijos, y por otro lado, la posibilidad de ir a un burdel y una vida como así, ¿no? Como disociada. Entonces, el bar, a tomar, las mujeres, el placer. Las mujeres son estas que sabían del placer, cómo hacer que un hombre encuentre gratificación. Y, bueno, la mujer en casa, ¿no? Entonces, esto históricamente se ha dado mucho. Después vino justamente la creación de la pornografía, con lo cual cualquier hombre, ya lo sabemos, empezó a tener la posibilidad de tener en cualquier dispositivo o revistas en su momento la posibilidad de ver la relación, la mujer, el desnudo, el sexo explícito. Que es todo distorsión del plan original del Señor. Exactamente, porque tiene que ver con esto de que el objetivo es el placer. No importa cómo, no importa con quién, no importa cuándo, es dar lugar a podríamos decir que muchas veces también dar lugar a afirmar mi masculinidad, ¿sí? A partir de la cantidad de experiencias, como recién decíamos, qué tan hombre yo me siento
justamente cuando estoy con una mujer, porque la masculinidad se trabaja de muchas maneras, no solamente hombre con hombre, no solamente papá con hijo varón, ¿no? Que es muy propio, la madre también, obviamente, ¿no? Por supuesto, porque la madre tiene un componente o un acompañamiento fundamental en la vida de los hijos, del hijo varón, de la hija mujer, sí. Del hijo varón también. La idea es que el hijo se identifique con el papá varón en cuanto a su forma de ser. Pero esto otro de la sexualidad tiene mucho que ver con que el hombre se afirma en su heterosexualidad y que la afirmación no viene justamente de otro hombre, sino que viene de una mujer. Entonces, ahí donde muchas veces, consciente o inconscientemente, nosotros buscamos ante nuestras inseguridades la afirmación de la conquista, y bueno, y si no tenemos conquista, porque no podemos, o no la buscamos por el mismo temor, de que somos creyentes y esas cosas a veces no hay que hacerlas, pero sí tenemos el acceso a los celulares, sí tenemos acceso a los dispositivos, donde en ese ambiente uno puede crear o recrear el escenario que uno quiera. Entonces, cuando hablamos de virginidad, ¿hablamos de que un hombre no tuvo contacto físico con una mujer? ¿O sí tuvo contacto virtual desde mirar nomás un video o fotos? Y ya estamos hablando de que hay una sexualidad activada, ¿no? Donde ya estamos diciendo que el hombre está teniendo un tipo de relacionamiento sexual. ¿Cómo no? Entonces, ¿dejó de ser virgen? No. Bueno, por un lado, lo que decíamos hace un rato. Y desde la afirmación, tremendo, también, porque si el hombre creyente, digo yo, la pornografía es la forma de ser infiel sin que nadie se dé cuenta. Entonces es como, no va a estar con otra mujer, posiblemente, no va a dejar embarazada a otra mujer, no va a tener una enfermedad venérea, si existiese esa posibilidad, no, eso nada de su cuerpo, pero la virtualidad nos da toda esa posibilidad en secreto y no por eso no termina siendo nocivo para nuestra mente, para nuestra sexualidad, para nuestro relacionamiento natural con nuestras parejas, con nuestros hijos. Si vos me preguntás hoy por hoy, el tema de la pornografía está haciendo estragos. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera. Lo que pasa es que nosotros tenemos esta cuestión de que decimos que esto está mal. Y es muy normal. Es muy normal. Es muy normal. Yo, en mi caso, yo no conozco a Cristo desde chico, sino desde poco tiempo, y la pornografía era algo accesible, muy accesible en mi vida. Exacto. Era inevitable, por así decirlo. Y después como que me costó tantos años poder sacar imágenes, incluso de esos, por ahí videos, hermano, si lo tenemos que llamar así, videos que te van gustando. Entonces uno mediante oración y demás, y con expertos también, se puede salir de eso. Pero quería también que le puedas decir a esos jóvenes cómo poder salir de ese ámbito de pornografía, incluso a esos jóvenes que son cristianos desde cuna y están dentro de la iglesia y que les cuesta salir, que les cuesta confesar ese pecado. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo, me puedo equivocar, que nosotros, la generación anterior a ustedes, la anterior como sea, hemos hecho lo que nuestros abuelos, tu papá, tus abuelos, tu bisabuelo, cada generación ha hecho lo que pudo. La verdad, no es para culpar ni condenar. Sí, no, porque no sirve eso. Pero la verdad que bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Hoy por hoy, yo creo que hay un acceso. Pero el acceso, todo tiene su costo, ¿no? Todo tiene, o sea, no hablemos de cuánto, el costo, pero todo tiene su costo. Entonces, yo se lo digo esto a los pastores, yo se lo digo a los líderes, cuando empezamos a hablar de estos temas, y digo, nosotros somos los que tenemos que empezar a hablar del tema. Pero no solamente como algo descriptivo, porque yo te agarro un libro y te lo leo, o me ves en un video y es lo mismo, ¿no? Pero cuando hablo de lo que a mí me pasa, eso tiene más llegada, eso tiene más realidad, es más realista. Y eso creo que el joven, el adolescente, quien sea, se puede identificar como alguien que ha pasado o está pasando y ha encontrado la posibilidad de dejarlo o la posibilidad de contrarrestar el consumo.
crear límites que le permitan decir, no, yo me cuido, yo me conozco, yo me cuido de esto. Otros, vos escuchás, yo he escuchado gente que dice, no, yo estuve luchando mucho tiempo, fui muy prisionero de la pornografía y la pude dejar y nunca más. Yo escucho esos testimonios y digo, qué grandioso realmente. Grandioso. Porque la gran mayoría no sucede eso. La gran mayoría uno tiene una debilidad que hay que cuidar. Entonces, punto 1, nosotros sabemos la jugada. Ahora, anda a decirle a un líder que se pare ahí delante de todos con un micrófono y diga, a mí me pasó, a mí me pasa y yo tengo que cuidarme de esto porque soy muy vulnerable a esto, no la tengo tan clara. Nosotros somos, los líderes y los pastores somos los que tenemos que conducir, tenemos que guiar y tenemos que decir por dónde, cómo, pero creo que por ese rol que hemos asumido, perdemos de vista que dejamos de ser seres humanos, que parece ser que nuestros conflictos matrimoniales no tienen que existir y la crisis con nuestros hijos tampoco. Entonces ocultamos una parte muy rica de poder nosotros empezar a abrir la jugada y que el otro escuche que soy tan humano como es él, tengo tantas luchas como es este adolescente, este joven, y en ese sentido somos dos seres humanos, vulnerables, ¿no? Parece que a veces queremos asumir roles y ese rol ya me pone en otra posición, al lado tuyo. Digo, no, yo no dejo de ser tan humano como vos. Ahí nos encontramos, ¿no? Claro. No en la jerarquía, sino en la... Entonces, punto número 1 es ese. Necesitamos nosotros empezar a reconocer y hablar de estos temas. Perdón, y el 2, si tuviéramos que ir agregando, es justamente hablar, es romper con la adicción. Adicción significa sin dicción. A es sin dicción. ¿Sí? Entonces las personas somos, si me preguntas, yo creo que somos todos adictos. Todos. ¿Por qué todos adictos? Adictos a esto, a no hablar. No estoy diciendo que todos consumimos sustancias, drogas. No, yo no hablo de eso. Aunque es un temita ese también. Porque el tema de la comida, ¿viste? Para otro día. Para otro día. Pero sí, punto 1, exponer nosotros el liderazgo para que la gente pueda sentirse identificada y hacer lo mismo. 2, esto de justamente al romper el silencio, habilita accesos para que la gente pueda empezar a hablar. Si nosotros no hablamos, no va a haber ningún cambio. Bueno, es como dice la palabra también, el que confiesa su pecado es libre, ahí hay libertad. Claro. Y qué tanto también afecta a la hombría, ¿no? Esto de la pornografía. Tremendo. ¿Qué efectos tiene en la mente del hombre? Yo creo que, bueno, hay varios, pero depende en líneas generales, no podemos decir que esto le pasa a todas las personas, pero en líneas generales, yo creo que lo que hace, por ejemplo, es incrementar la idealización. Todos tenemos una idealización del cuerpo de la mujer, del tipo de mujer bella, de lo que a nosotros nos gusta y demás. Y lo que hace es eso, es incrementar nuestras ideas, ¿viste? Incrementar nuestra imaginación, las fantasías. Distorsiona, digamos, también. Sí, exacto. Genera distorsiones sobre la realidad y nos aísla, ¿no? O sea, vos decís, che, ¿qué lugar del mundo te gustaría? Cancún, qué hermoso, ¿viste? Capaz que nunca fui y lo tengo como muy idealizado. Entonces, a veces cuando la realidad no nos gusta, que esta realidad que no nos gusta la hacemos nosotros todos los días, ¿no? O sea, yo me tengo que hacer cargo de esta realidad. Pero si no me hago cargo, el idealismo se potencia. De la mano de la pornografía, donde está el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Y justamente uno de los contenidos de la pornografía, o uno de los estilos, es que esto que hablamos del burdel, en cierta medida, no toda pornografía, pero mucha, habla de que es para el hombre. Entonces la pornografía, en su comienzo, fue un diseño para el hombre. Entonces se está pensando en el hombre como... No sabía eso. Claro. Tremendo. Como la mujer objeto, como decías vos. Tremendo. Mujer objeto del consumo del hombre para tener placer. Entonces después disociar, volver a que mi cabeza se ubique en que la mujer que tengo a mi lado no es objeto, ¿y cómo hago? No es tan fácil. Yo lo digo, no. Pero en la práctica, hasta en las pequeñas cosas, actitudes,
de la vida, más allá de lo sexual propiamente dicho, se puede tranquilamente manifestar eso. La mujer es un objeto. Entonces la pornografía incrementa esto de que se dice la cosificación de la mujer como una cosa, y nosotros la usamos para nuestro beneficio y nuestro placer. Esto está cambiando, obviamente, viene cambiando porque hay pornografía también que es para mujeres, hay distintos matices. Sí, cada vez peor en este caso, pero bueno, hay una salida, justamente esto que mencionabas recién, la comunicación con expertos, que esto también los pastores puedan hablarlo, que puedan mencionarlo. Yo creo que tanto vos como tu esposa son una gran herramienta en esto, son de gran bendición. Hoy en día que no hay muchos, en la realidad, hoy por lo menos no hay muchos, pero siempre recomendamos que puedas hablar a tu líder, a tu discipulado, que puedas pedir ayuda tanto en oración y que bueno, puedas confesar ese pecado, que puedas identificar que eso también va a estar dentro tuyo y que es una lucha todos los días. Claro, y Que aparte... puede ser vencida. Sí, claro, por supuesto, pero sobre todas las cosas es que va a ser vencida o puede ser vencida cuando conocemos también las causas del consumo. Por ejemplo, no es solamente una cuestión bien sexual, sino que la sexualidad para nosotros tiene mucha cuestión emocional. Que el hombre, imagínate, con nuestras formas que tenemos y características, la emoción casi como que no está muy a flor de piel. Ser vulnerable, pedir ayuda, no, ahí casi sería como no sos tan hombre, ¿entendés? El hombre puede solo. Nosotros tenemos que hacerlo solo. Todos estos programitas que tenemos en la cabeza hacen justamente que nosotros estemos más encerrados en nosotros mismos, más comprimidos, más reprimidos. Entonces esto por algún lado tiene que salir. Todo esto, para hacerlo muy sintético, genera mucho displacer. O sea, si vos te pones a ver... Todo lo contrario. Claro, la emoción que mayormente manifiesta el hombre, mayormente, es el enojo. Expresar miedo o expresar tristeza no está bien visto. O sea, el enojo sí, nosotros mismos nos permitimos y en algún punto como... Pero no es la única emoción. Y nosotros cuando trabajamos con las emociones decimos que hay una emoción de base que es la angustia. Antes de enojarnos nos angustiamos. Antes de ponernos tristes nos angustiamos. Antes de tener miedo nos angustiamos. La angustia es la emoción base. Pero nos permitimos hacerlo de esa manera. Entonces, si nosotros no entendemos todo lo displacentero que nos generan muchas situaciones en nuestra vida, como no encontrar una carrera, como no tener una familia funcional, como no tener una pareja funcional, o sea, muchas cosas nos pasan a los hombres y las mujeres, ¿no? En este caso hablando del hombre, eso genera mucha frustración, displacer. Ahora, ¿cómo compenso, entre comillas, la balanza del displacer? Con pornografía, por ejemplo, o con comida, o con trabajo excesivo. Llenar esos vacíos. Llenar esos vacíos, pero eso de llenar nos tiene que dar placer. Entonces, cuando nos da placer, como que compensa, entre comillas, porque digo, lo compensa, pero termina siendo una trampa, porque después que a veces nosotros tenemos algún tipo de práctica excesiva o alguna práctica que no sea muy constructiva, nos sentimos con culpa. Sentimos, y eso otra vez hace que la balanza se incline para el mismo lado que estaba antes. No sé si soy claro. Sí. Todo eso genera una sensación de displacer, emociones desagradables. Tal cual. Y ya te digo, pues sí, ¿por qué dejaría la pornografía? Puedo dejar la pornografía cuando entiendo un montón de otras cosas que me pasan. No se trata de que a los jóvenes le digamos, che, está mal el consumo de pornografía, esto no te hace bien. Sí, pero los jóvenes muchas veces, también la realidad, es que tienen vacíos existenciales, no saben para qué están, falta de propósito, ni ellos mismos pueden ser disciplinados con sus metas que se proponen, porque procrastinan, como se dice ahora, dejan la carrera a la mitad, dejan el gimnasio a la mitad, entonces tenemos mucha debilidad. Entonces la pornografía, wow, viste, ahí es como que vamos a buscar libertad a la cárcel, digamos. O sea, pensamos que tenemos libertad, pero somos esclavos. Bien, ahora, esto que vos decís es importantísimo, coincido con lo que vos decís totalmente. Ahora, hay un momento donde uno siente semejante grado de displacer que aunque yo sepa que la pornografía no me va a hacer sentir mejor persona, no me va a liberar de la prisión, no, pero te puedo asegurar, porque esto lo hablo con la gente,
termine sucediendo. Mira, lo eligen igual. Sí, porque cuando uno tiene ciertas emociones muy intensas, ciertos estados de vida, emociones y estados de vida, ¿no? Intensos, se anula la capacidad racional, se anula. Wow. Entonces, yo sé que no está bien, pero mis convicciones racionales que vengo construyendo de quién quiero ser, quién no quiero ser, qué me suma y qué me resta, se anulan, bajan el volumen de tal manera, por un efecto combinado, que esto viene a satisfacerse y a consumir más allá de que yo en un momento digo, la verdad que esto no está bien, pero no tengo la suficiente fuerza para decir, no está bien y no lo voy a hacer y voy a canalizar mi necesidad sexual o mi necesidad emocional por otro lado. Tremendo. O sea, la capacidad racional se pierde y se baja y se manifiesta este grado de deseo y de consumo que me hace sentir muy bien, mucho placer, y si realmente no, Tremendo. Vamos a hablarlo en positivo, si realmente pudiese encontrar otras maneras de satisfacer todo ese cúmulo de emociones y demás, y sería mucho más funcional, claro. Tremendo. Y Gustavo, tremendo lo que decís. Un poco pasando para esto, yo pensaba que hay muchas personas que dicen que la Biblia es machista. ¿Qué pensás vos de eso? Qué buena pregunta. Bueno, como todos sabemos, la Biblia se escribió por distintas personas en distintos tiempos y en distintas culturas. Y yo no niego que pudiera haber algo de eso, de una cultura que se esté expresando en el rol. Pero cuando vamos al Pentateuco, digamos, cuando vamos a los 5 libros, cuando vamos mayormente al Génesis, creo que ahí claramente Dios establece un orden y un funcionamiento. Y me parece que si yo lo defino, que ese rol, ¿por qué el hombre? Bueno, sí, lo puedo hacer. No nos olvidemos que lo hacemos con la cabeza de este tiempo. Pero en realidad... Y todo lo llevamos a donde queremos llevarlo, digamos. Totalmente, para justificar lo que... Pero yo creo que Dios ha establecido roles, funciones, tareas, y me gusta mucho verlo como una complementariedad. O sea, si nos ponemos a ver en el Génesis, Dios habla claramente que nos creó varón y hembra, y eso lo hizo con la finalidad de complementarnos, no que me complemente, Genial. pero complementar, y la tarea, sojuzgar y enseñorear sobre la creación, pero es una tarea combinada, de juntos, en equipo. Tal cual. Entonces... Ahora, esto queda claro, ¿no? Que lo que vos decís. El Señor puso un orden, pero después vino el hombre. Sí. Y se formó lo que es el ministerio. ¿Qué pensás vos en este transcurso de toda la vida del cristianismo? ¿Por qué en el ministerio, por ejemplo, pasa esto de que las mujeres no suelen predicar? Por ejemplo, no suelen haber tantas mujeres en plataformas. ¿Qué pensás del autoritarismo masculino en la iglesia? ¿Pensás que en ciertos ámbitos hay, en otros se exagera, no se ve? ¿Eso ha cambiado? Bueno, está bueno. En algunos creo que ha cambiado bastante, en otros no tanto. Pero yo, por ejemplo, conocí ministerios o iglesias que la mujer justamente no participaba activamente en la enseñanza, ni en las predicaciones, por supuesto, pero por otro lado tenía una injerencia muy directa con respecto a su esposo, que era pastor. Ajá. Entonces, viste, decir, pero ahora, no predica. No, la mujer no predica, pero sí una persona con la cual decía, no, pero fíjate esto, y el marido era vocero de lo que ella le decía. Entonces yo digo, a mí me parece que hay ambientes donde se ha modificado y ha cambiado, y otros ambientes que no. Yo la verdad que no tengo un... Es algo cultural, como vos decías. Para mí es recultural. Algo que vos decías al principio. Y donde el apóstol Pablo dice, en un contexto determinado, a una iglesia determinada, que la mujer calla en la congregación por la situación que se estaba viviendo. Pero si a eso lo hacemos una regla absoluta, me parece que nos estamos perdiendo
Sí, la verdad que justo te iba a mencionar ese versículo que Pablo, bueno, menciona que fue por Eva que cayó el hombre y demás, como que eso habla de un contexto, ¿no? Y, y creo que, bueno, hay hoy en día muchas mujeres que predican dentro de la iglesia, que predican espectacular, hasta mejor que los hombres a veces, Sí. muchas veces. Y creo que, bueno, eso es algo más cultural, que por ahí también algo que los hombres tenemos que trabajar en eso también. Ujú. Pero en sí veo también que en esto le pasa en el ministerio, que los hombres son conquistadores. Y hay como a veces recelo ministerial y demás. ¿Por qué pensás que los hombres se suelen competir entre sí en ese ámbito? Para mí el hombre es competidor y en algún sentido, o la parte positiva, yo creo que eso nos caracteriza como hombres en cuanto a algo que es bien propio de nuestro género, como por ejemplo en otra época era, ahora también, pero mayormente en otra época era la caza, Mm, ¿no? El ir a cazar, el ir a pescar. mm, Entonces nosotros los hombres somos más de esto de la conquista, de la competencia. Sí, la verdad que no está muy bueno esto de competir unos con otros, porque es tan claro para mí. Dios dice en Génesis que enseñoreemos sobre la creación, mm, y la creación no tiene que ver con mi par. mm. Esto lo hacemos juntos, administramos y generamos una influencia de gestión y administrativa con respecto a la creación. De Por un acuerdo. lado, o sea, no vemos ahí en el primer comienzo de la humanidad que uno se tenga que enseñorear sobre otro. Y lo refuerza Jesús. Entonces Jesús dijo, ustedes ven que en el mundo de alguna forma la gente, los líderes, no recuerdo cómo lo expresa bien, ejercen influencia en el sentido de dominación. Entre ustedes no va a ser así, dice. Mm, Entre ustedes no va a ser así. mm, Entonces Jesús lo afirma. Nosotros somos personas que tenemos que entender qué tenemos que gestionar, pero nosotros no podemos como diseño dominar. Y si en el llegado caso pudiésemos, y que de hecho lo podríamos hacer, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero yo lo puedo hacer, yo creo que van a haber consecuencias, digamos, muy claras con respecto a eso, ¿no? tremendo. Entonces me parece que lo ideal en eso es poder ver justamente si lo que yo estoy haciendo realmente es algo que suma o no. Muy bueno. Porque los efectos los veo o sea, yo puedo tener una empresa, sí, puedo tener gente a cargo, sí, buenísimo. Pero si en el llegado caso yo, como dueño de una empresa, creyese que me puedo enseñorear de la gente, y yo creo que van a haber efectos Tremendo. muy nocivos. Tremendo, porque esto es muy bueno lo que decís, porque hablamos de un señor que dice el que quiera ser primero que sea el último. Ujú. Es todo lo contrario a lo Todo que lo por contrario. ahí, que ya vamos a llegar a esa parte de Jesús. Antes de llegar a esa parte te quería preguntar, ¿cómo tendría que ser un hombre de hogar? Eh, Ya sé que todos trabajamos en eso, pero, sí, sí. pero vos siendo psicólogo, analizando varios hombres también. Yo creo mucho que, mira, a ver, yo digo siempre que entre el mundo, hay un mundo ideal y un mundo real, ¿no? Ujú, Si pudiéramos tener más realidad o hacer más real aquello que uno ve. Por ejemplo, a mí me parece que sería muy bueno, muy constructivo que nuestras comunidades pudiéramos tener espacios donde los hombres pudiéramos tener la posibilidad de hablar y de afirmarnos en nuestra masculinidad, hablar sobre los roles que tenemos para con nuestros hijos, para con nuestras esposas, el trabajo, las adicciones. Yo creo que ese es el ámbito, ¿no? mm, Porque escuchar otro hombre cómo ha podido superar tal dificultad, escuchar a otro hombre en su debilidad. Parece ser que también siempre contamos testimonios, ¿no? Pero nadie cuenta cuando va por la mitad. Contamos el resultado y si nos va bien. tal cual, Si nos llega a ir mal, no contamos ningún testimonio. ¿Para qué claro, vamos a andar contando miserias? claro. Pero me parece que lo importante sería que nosotros en nuestras comunidades podamos tener espacios de hombres que podamos hablar realmente de cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo fuimos educados y cómo mutuamente nos podemos ayudar justamente para lograr ser hombres funcionales en nuestras casas.
Muy O sea, bueno. yo creo que un hombre acompaña el proceso de otro hombre. Muy buena esta frase. Sí, y Muy donde buena. en casa, sí, con mi esposa, claro, sí, sí, sí. Pero a veces como tenemos tanta pérdida de identidad, pérdida de carácter, terminamos como preguntándole a nuestras esposas un montón de cosas o delegando en ellas un montón de tareas en nuestra casa, nuestros hijos mayormente. Che, ¿te parece? No, porque el chico no le gusta. Bueno, pero que coma, no, no, a él no le gusta eso, a ella no le gusta. Bueno, listo, que no coma. Entonces, nosotros bajándonos a un lugar por nuestra falta, más allá de que podemos tener mujeres tal vez dominantes o controladoras, pero nosotros tenemos que ver lo que a nosotros nos falta: carácter, firmeza, convicción, y no en dureza, No. porque volveríamos otra vez al machismo, sino que vos cuando ves una cultura muy machista, ves que en otra generación es una generación muy endeble en cuanto a sus convicciones, decisiones y sus valoraciones, muy endeble, porque antes era dureza, tal vez no era convicción, o no todo era convicción. Y hoy por hoy lo que tenemos que hacer hoy, ¿qué vemos hoy? Una generación de cristal. Los chicos son transparentes, ellos dicen cómo están, Tal cual. ¿viste? Pero la generación de cristal también se rompe muy fácil. Tal cual. Entonces, creo que tendríamos... Ahí nosotros, en vez de ser cristales, tenemos que ser como vasijas, que seamos también así como nos rompemos fácil, de poder moldearnos y reconstruirnos por el Señor. Exactamente. Por eso que en las comunidades nuestras tenemos que, me parece, romper con todo, o tratar de romper con todo tipo de religiosidad, que el cristiano siempre está bien, que lo sabemos todo, que lo podemos todo. Tal cual. Este, Cuando no es así. Claro, Tal no es cual. así, no es así. Y dice la Biblia que el Señor, el que empezó la obra, la va a completar Hasta el día que venga. hasta el día que venga. O sea, yo no estoy completo. La diferencia que tenemos a veces es que nosotros, los más grandes o los más viejos, ya sabemos todo. Ya sabemos todo. Y ustedes están haciendo la historia, están aprendiendo. Entonces, ¿quién hoy va a abrir un camino? Ustedes. Nosotros ya sabemos todo. Y no es así, mentira, que vamos a saber todo si tenemos más cosas que aprender y desaprender. Entonces nosotros tenemos que aprender de ustedes tendrán que aprender de nosotros. Es un complemento. Es un complemento. Como decías al principio, que en realidad siempre el diseño del Señor, tanto de hombre y mujer, como hermanos también, hermanos en Cristo, siempre es la unión, el amor, y que se puedan complementar el uno al otro para seguir creciendo. Eso es tremendo. Que al fin y al cabo siempre rompemos ese diseño. Sí. Tanto con divisiones, falta de identidad, esto que vos decís. Mirá, y hay un signo una característica que tendríamos que tomar de Jesús, para mí, ¿no? Bueno, muchísimas cosas, obvio, pero hay una que me encanta, que tiene que ver con Jesús y sus preguntas. ¿Viste? Jesús preguntando. Es decir, Jesús, Dios, en el cuerpo de un hombre, de una vasija, como decís vos, espíritu de una vasija, preguntando. O sea, no me cierra. ¿Viste? Pero las ironías del Evangelio. Y decir, la actitud de Jesús, ¿viste? Decir, ¿qué querés que te haga? Le dice el ciego. Y viste, decir, es ciego. Claro, ¿qué parte no estaríamos teniendo en claro? Si es ciego, o sea, pero lo que pasa es que Jesús quería escuchar. O sea, me gusta mucho porque Jesús a él lo hace partícipe del milagro. Decime qué querés. ¿Viste? Es como, en otro momento, un centurión le dice, tan solo di la palabra, ¿no? Hace que él diga la palabra. Con una palabra tuya se sana. Tan solo di la palabra. Bueno, Jesús, lo mismo, decime, ¿qué querés que te haga? Como el de los panes y los peces también, que le preguntó ya sabiendo, dice la palabra, ya sabiendo lo que iba a hacer. Tremendo. ¿Cuántos panes y cuántos peces tienen? ¿Cuántos? Entonces, viste, a la mujer samaritana, andá, busca a tu marido, vení. No, que no. O sea, pero de alguna manera le pregunta también al papá cuando un papá viene a traer a su hijo para que lo liberen de un espíritu que tenían, los discípulos no pudieron. Bueno, en un momento Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? O sea, a ver, ¿qué necesidad tiene Jesús de preguntar lo que está preguntando? Yo no sé por qué bien preguntaba, lo que yo sí sé es que preguntaba.
Entonces, a mí me parece que poder tener una buena característica de humildad es poder preguntar. Porque para mí los jóvenes, hoy por hoy, los jóvenes no, los viejos decimos esto, ¿viste? Los jóvenes no tienen compromiso. No, es una mala formulación de la realidad para mí. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿los jóvenes están comprometidos o no? Entonces, la respuesta es sí. Bueno, la otra pregunta sería, ¿con qué? ¿Con qué están comprometidos los jóvenes? ¿Viste? Entonces, preguntarnos nosotros, porque nosotros parece ser que en ese planteo descalificamos a los que vienen y son los que van a estar trayendo, estableciendo y gobernando y los procesos, la iglesia, y las empresas, las organizaciones. Entonces, creo que por la misma falta de identidad subestimamos al otro, ¿viste? Porque ellos no entienden. Pues son más chicos. Son más chicos, ¿no? Le falta experiencia. Pero en realidad tienen todo un estilo y una manera que yo tendría que aprender, porque creo que sus características potenciarían y viceversa. Pero lo hace aquella persona que tiene seguridad en sí mismo, que sabe quién es, me refiero, y esa persona promueve el trabajo en equipo. Pero realmente necesitamos aprender a trabajar en equipo. Tremendo. Sí, tal cual. El otro día yo le pedí a un amigo esto, le digo, con el tema de la mudanza, nos estamos mudando, y le decía a este amigo, le digo, mirá, necesito que vengas, si podés, obviamente, si tenés el tiempo, para que mires. No quisiera que te pongas a levantar ningún mueble, porque para eso van a haber gente que viene el camión, viste, no sé, viene con gente. Para que controle, digamos. Claro, si él se pone a levantar un mueble, ya deja de ser efectivo. No, pues estoy ayudando, pero que yo quiero que vos mires. Entonces creo que poder saber el rol, cuál es mi función, porque parece ser que una persona puede ser muy colaboradora cuando se pone a hacer un trabajo, pero si yo pierdo el lugar que tengo, dejo de ser efectivo. Si yo veo un gerente corriendo muebles, yo al gerente no le pago para correr muebles. Yo al gerente le pago para que gestione, porque la cabeza de un gerente está siendo entrenada y preparada para la gestión. Yo decía, che, pero que se ponga a hacer algo, está cruzado de brazos mirando. No, ese es el trabajo de él. Organizar, que se cuide, que se haga. Entonces, yo creo que lo que necesitamos nosotros es saber qué lugar ocupamos, porque de ese lugar vamos a ser más efectivos. Tremendo. Más claro, imposible. Sí, me parece que bueno, ahora, entrando en este tema, vamos a hablar del hombre más completo de la historia, que es Jesucristo. Un hombre que no tuvo dinero, que por así decirlo, todo lo que venimos hablando, era un hombre virgen. Sería al día de hoy alguien fracasado, digamos, a lo que ven los jóvenes. Un hombre que no tuvo una empresa, que no tuvo trabajo, que no tuvo redes sociales, pero al fin y al cabo llegó a millones de personas. ¿Qué es para vos la masculinidad de Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo, para vos que estudiaste, que lo ves, cómo demuestra su hombría de una manera autoritariamente, correctamente bien? Mira, para mí Jesús en nosotros lo que tendría que ser sería nuestro norte. Hacia allá vamos. Porque todavía, como dijo Pablo, ni yo lo he alcanzado, dijo él, ¿no? Entonces nadie podría ponerse en un lugar y decir, mira, yo te voy a enseñar, Francisco, cómo son las cosas. Esto es muy sencillo, yo te lo voy a enseñar. Yo no sé quién podría enseñar, porque no sé si alguien lo alcanzó. Jesús lo alcanzó. Pero me parece que estamos todos, como te decía hace un rato, en una posición donde estamos mirándolo a Jesús y hacia allá vamos. Por eso digo, cuando uno describe, para mí cuando yo describo las características de Jesús, digo, no va a ser cosa que pensemos que ya lo tenemos eso. No, estamos en proceso. Estamos en proceso. Estamos en carrera. Estamos en carrera. Para mí Jesús, como él sabía quién era, entonces él sabía quién era, él no tenía un conflicto de identidad. Y eso a mí me ayuda mucho porque él tiene una relación muy cercana con el Padre. De hecho, que él venía, ¿no? Nosotros venimos, pero no tenemos conciencia de ese tiempo anterior y vamos hacia ese lugar. Entonces Jesús creo que nos marca el norte. Por eso dice que abogado tenemos. Él representa el acceso hacia el Padre.
Mm. Y él sabía quién era, él sabía lo que tenía que hacer, pero si vos me preguntás, tanta fortaleza que tuvo Jesús, tanta determinación que tuvo, claro, porque él sabía quién era, sabía de dónde venía y a dónde iba, pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, que es su vulnerabilidad, porque ahí donde yo veo que el machismo o cualquier otra manifestación queda desbaratada, porque Jesús se mostraba vulnerable. O sea, cuando Jesús llegó hasta al templo y vio el comercio que había y cómo muchos de las personas que le estaban proveyendo un animal para el sacrificio, que la gente que venía no había alimentado ese animal, no había elegido ese animal, no había apartado dinero para comprar ese animal, o sea que venían porque venían, dame esa paloma, según el dinero, ofrecían algo que no les había costado. Jesús se enoja con el facilismo, con el comercio que había de ambas partes, por supuesto, y él muestra su enojo empujando, tirando, arrebatando, él manifestó su enojo. Entonces, qué hombre violento. Sí, porque era un acto de violencia. Ahora, era un hombre justo. ¿Por qué hacen comercio en la casa de mi padre? Un celo tremendo. Entonces Jesús ahí manifestó el enojo. Jesús manifestó la tristeza cuando estaba ante la tumba de Lázaro. Él lloró. Entonces decís, mirá vos Jesús llorando, ¿no? Nosotros nos lloramos a escondida y si nos permitimos. Sí, tal cual. El enojo sí, como decíamos antes, nos permitimos. El enojo sí, pero el otro no. Y sobre todas las cosas, a mí me llega mucho el último momento que Jesús tuvo acá, en el primer momento, no en el tránsito, cuando él estaba en la cruz, dice, ¿por qué, Padre, por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Fue el único momento que se sintió solo. Fue el único momento que, uno de los momentos, porque antes se sintió solo por sus discípulos, que che, ni una hora pudieron orar, ya se había sentido solo con sus discípulos, pero ese momento ante el Padre, y a mí me gusta mucho hacer esta pregunta a la gente, decir, Jesús, ¿estaba solo? O sea, ¿el Padre lo había abandonado o no? Una pregunta media... complicada de responder. Porque cuando vemos la realidad de lo que Jesús vino a hacer, Dios en ese momento, o sea, Jesús tuvo una percepción real. El Padre lo había abandonado. ¿Y por qué el Padre lo abandonó? No lo abandonó por la relación, jamás. Pero lo abandonó porque Jesús estaba teniendo una comisión de cargar con todo y en ese momento Dios lo abandonó. Porque Jesús tenía que cargar y Dios no podía, su Padre no podía simplificarle la tarea. Muy bueno. Muy bueno. Entonces en ese momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús confesando, diciendo esa sensación, pero diciendo esa realidad. Él estaba solo. Entonces digo, para mí es un buen ejemplo de que muchas veces nosotros los hombres, no es que nos sentimos, está bueno diferenciar, sino que vamos a estar solos y tenemos que estar solos a veces, pero no significa que siempre tengamos que estar solos. Es el error que cometemos, pensando que solo tenemos que resolver todo. Entonces para mí Jesús es un ejemplo porque habla y manifiesta su vulnerabilidad. Un hombre que pasó por todo. Un hombre que pasó por todo. Pasó por todo y bueno, que en la palabra dice, ¿no? No haya ninguna tentación que yo no haya pasado, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Exacto. Entonces, pero destaco esta parte también importante de Jesús, que él, lo que más, su lema era el amor. Es más, en el versículo antes, cuando empieza el capítulo, dice la ley de oro, que dice, un nuevo mandamiento yo les doy, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Él por sobre todas las cosas amaba al prójimo, lo escuchaba, lloraba por él, por sus amigos, en este caso como decía por Lázaro, bueno, la crucifixión, ni qué hablar. Se enojó con sus amigos también, ¿eh? Se enojó con sus amigos. Y eso habla de relación. De relación. Alguien tan humano como nosotros, pero a la vez tan Dios, tan supremo, que nos lleva a tener esa relación íntima con Él, a entenderlo a Él como Padre. Y bueno, ¿hay algo más que quisieras recalcar sobre esta masculinidad de Jesús? La Algo verdad, que a vos te impacte, que vos digas, wow.
A mí me impacta esto que estamos hablando, ¿no? Me impacta este ejemplo de hombre vulnerable que expresaba sus emociones, que con tanto amor trataba a la gente, y realmente a mí eso me ministra tanto. Pero agrego esto, que yo he escuchado mucho como psicólogo en muchas predicaciones o en algunas iglesias, etcétera, donde la fe se ha psicologizado bastante, ¿no? Y eso es un riesgo, una herejía, básicamente, ¿no? Sí. Yo como psicólogo escucho eso y digo, no, 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 ¿por qué digo esto? Porque creo que a veces confundimos tanto esto de que Dios nos amó, y no es que no nos amó, claro que nos amó, como estamos hablando, pero el centro no somos nosotros. Hay un debate, yo escuché, ¿viste? O sea, el ser humano como el centro, ¿no? Porque somos corona de la creación, dice en Génesis. Pero al mismo tiempo digo, ¿pero seremos nosotros centro? Yo ahí medio como que no... Sí, está dudoso. Sí, da dudoso. Yo creo que Él es el centro. Él no es nuestro servidor. Porque sin él nada podemos hacer. Nada. Entonces, él no es mi servidor. Mozo, una pizza, una... No, no, no. Yo soy su servidor. Entonces, cuando el Muy ser bueno. humano se ubica en el lugar, cuando nosotros nos ubicamos en el lugar que tenemos que ubicarnos, empezamos a entender que nosotros no somos el centro. Muy bueno. Muy bueno. Él es el centro. Muy bueno. Y Gustavo, ¿en qué momento de tu vida dijiste háblame Dios? Y bueno, en varios momentos de mi vida, ¿no? ¿Hay alguno que quieras? Hay un momento en mi vida, sí, que me marcó, que en un momento donde, bueno, varios momentos, estoy pensando, pero uno donde Dios me decía claramente que si yo no recogía con Él, estaba desparramando. Y ahí como que me ayudó a ponerme en una actitud activa y decir, bueno, vamos viendo, ¿viste? Depende. No, 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 no. No. Si conmigo no recogen, desparraman. Entonces ahí como que te ponen en una situación, ¿viste? Decir, para blanco o negro, nada, nada. Simplemente te digo, blanco o negro, o si no estás recogiendo, estás desparramando. Entonces, ¿viste? Cuando vos decís, uno conoce a tanta gente que ha hecho un buen trabajo y ha dado su vida, y yo darme el lujo, ¿viste? De desparramar, es un montón. Él lo hizo, mucha gente lo ha hecho, entonces me parece que no hay un punto gris. Pueden haber, obviamente, momentos transicionales, pero no sé si hay un estado que tendríamos que tener como permanente, ¿no? Entonces, si no estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro. Bueno. Nada es inocente. Entonces, a mí eso me marcó, me llegó y me puso en una posición de decir, bueno, deja de ser un adolescente en hacer lo que vos querés, lo que te gusta, y si te va bien y si no, no. Sino decir, mira, Jesús, hablándome a mi corazón, diciéndome eso, fue una palabra que direccionó. Bueno, Gustavo, muchas gracias por acompañarme Por en esta favor, entrevista. un gusto. Temazo, la verdad. Espero que a vos te haya servido esta charla. Te voy a dejar las redes acá de Gustavo también para que puedas contactarlo en el caso que sea necesario para tu vida. Van a sacar ahora un cursito también muy bueno hablando de la educación sexual. Así es. Junto con su esposa. Seguilo, que sube también muchos videos hablando sobre la masculinidad, de la hombría y demás. Y muchas gracias por acompañarme en esta sección. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo.